Buenos días, Iglesia Cristiana de Paz, y bienvenidos a la predicación del culto de esta mañana. Nos da mucho gusto estar con ustedes aún en medio de dificultades, de pruebas, de cosas raras, diferentes, únicas, pero gracias a Dios que vivimos en un tiempo en que podemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, juntos como iglesia por medio de las redes sociales, por medio del internet. Sería mucho más difícil si no tuviéramos esa oportunidad de estar juntos. Entonces, bienvenidos a mi casa. Estoy aquí con mi familia, con mis papás, con la familia de rancho, reunidos en la casa de mis papás para poder estar con ustedes en esta mañana y recibiendo lo que creemos que es la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos del Señor. Dios, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos en cada momento, Señor, porque tú eres merecedor de toda la honra, de toda la gloria. Sea lo que sean las circunstancias, tú nunca cambias. En esta roca hemos puesto nuestra fe. En esta roca nuestras vidas están cimentadas y seguras. No hay tormenta que nos pueda conmover. No hay dificultad que nos pueda desanimar, Señor, porque tú estás con nosotros. Ahora te pedimos, Dios, que tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo que se encuentra en cada lugar, que se encuentra en nuestros corazones, que seas tú hablándonos en esta mañana conforme a tu perfecta voluntad y que sea palabra de edificación, palabra que nos sostiene, palabra que nos guíe, Señor, palabra que redarguye y palabra que produzca frutos en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues los acontecimientos en el mundo en las últimas semanas, ahora en México en los últimos días, pues han impactado, van a seguir impactando nuestras vidas por bastante tiempo, tanto económicamente como socialmente, como en la educación, pero también espiritualmente. Los líderes de nuestra iglesia, de Iglesia Cristiana de Paz, seguimos velando por cada uno de sus vidas en oración y seguimos a sus órdenes por medio de teléfono, por medio de mensaje, en lo que necesitan para aún en este tiempo seguir creciendo espiritualmente. Esta crisis, sea que el coronavirus en algún momento toque nuestras vidas directamente o nuestros familiares, nos puede afectar, pero aún así la crisis nos está afectando, sea por el distanciamiento social, sea porque ya no se puede ir a la escuela, porque el trabajo se ve afectado, porque estamos más tiempo con nuestra familia en casa, porque no podemos reunirnos cara a cara en la iglesia. Este tiempo nos puede hacer alzar muchas preguntas en nuestras vidas. Y para comenzar el día de hoy, una de las primeras preguntas que a lo mejor nos hace pensar que ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace iglesia? Posiblemente al ver que podemos reunirnos en internet, esto es más fácil y está la tentación de que es una cómoda opción para poder seguir así aun cuando pase el crisis. O a lo mejor te está pasando lo contrario. Como que ver el culto en internet como que no es lo mismo, se interrumpe, hay más distracciones, entonces mejor dejo a un lado la iglesia hasta que esta crisis pase. Pero sabemos y lo han escuchado en muchas ocasiones que la iglesia no es el edificio. En nuestro caso, la iglesia no es el edificio que se encuentra en Tlalpizahuac. La iglesia somos nosotros. Y la Iglesia Cristiana de Paz, al igual que la Iglesia de Cristo en todo el mundo, sigue a pie y sigue fuerte porque nuestro Cristo está vivo. Y gracias a Dios que aún en una pandemia mundial podemos estar reunidos gracias a la tecnología por video, de estar compartiendo tiempos de alabanza y tiempos de la prédica. Yo creo que cuando termine toda esa crisis, el Salmo 133:1 va a ser más cierto que nunca de que cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Va a ser maravilloso. La iglesia local fue creada para verse, para abrazarse, para estar juntos, y va a ser una delicia cuando lo podemos volver a ver. Sin embargo, entendemos la necesidad que tenemos de no estarnos reuniendo en persona en estos días por el bienestar de nuestros miembros, de nuestra familia, pero también como testimonio
de que los cristianos buscamos el bienestar de nuestra comunidad, de nuestro país, al no estar reuniéndonos en persona, a mantenernos alejados físicamente para no apoyar y mucho menos propagar esta enfermedad. Por lo mientras, tenemos el reto y la oportunidad de experimentar iglesia de una nueva manera, de estar buscándonos por teléfono, por mensaje y de estar asistiendo a los cultos para estar unidos como un solo cuerpo, asistiendo a nuestros cultos en línea tanto los jueves como los domingos. Yo aún como pastora, como amiga y como mamá, les animo a que reúnen a su familia. Si pudiera voltear la compu sin causar mucho desastre, verían a todos mis hijos, a todos los que vivimos aquí en el rancho reunidos juntos, porque el domingo sigue siendo el día del Señor y es tiempo de estar con nuestra iglesia. También es una oportunidad para nuestras familias. Hemos dicho en muchas ocasiones que en la palabra de Dios, Dios nos enseña que el varón es el sacerdote del hogar. En el Antiguo Testamento, el papel del sacerdote es llevar al pueblo a tener un encuentro con Dios. Y ese mismo papel de sacerdote sigue en pie hoy para los varones de cabezas de hogar y para las mujeres donde no hay un varón presente en el hogar. Es una oportunidad de ocupar ese puesto de sacerdote para llevar a su familia a los pies de Cristo de una manera que a lo mejor antes no era necesario. A lo mejor nos teníamos el costumbre de depender tanto en el pastor, en la iglesia, en las reuniones, para el liderazgo espiritual de nuestras familias. Y aunque la iglesia sigue presente en línea, es una oportunidad para que nosotros como líderes en nuestra familia, como papás, como mamás, como hermanos mayores, podamos llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, a lo mejor de manera diferente como lo hemos tenido que hacer anteriormente. Pero además de esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Yo creo que conforme van avanzando los días, muchos vamos a llegar a preguntar, ¿cuál es el objetivo de la vida? Nuestras vidas hasta ahorita han sido llenos de nuestras ocupaciones diarias, de ir a la escuela, yendo de aquí para allá, las compras, el trabajo, visitando amigos y familiares. Y muchas de esas actividades han sido arrancados de nuestra vida literalmente de un día para el otro. Y la vida puede llegar a sentirse muy vacía, muy sin propósito, sin mucha dirección, porque las cosas que daban rumbo, que daban dirección, que llenaban nuestras vidas, por un tiempo nos han sido quitados. Es especialmente el caso si estas ocupaciones, el trabajo, los amigos, aún nuestra familia, la escuela, ocupaban un lugar demasiado importante en nuestras vidas. Al tener estas cosas quitadas de nuestras vidas puede producir un vacío y esta pregunta de cuál es el objetivo entonces de la vida. Si tengo que estar encerrados, no puedo trabajar, no puedo ir a la escuela, no puedo ocuparme en las cosas normales de la vida, ¿con qué lleno la vida? ¿Con qué lleno ese vacío? Es una oportunidad para reorientar nuestra perspectiva, de volvernos a nuestra verdadera identidad, de encontrar un propósito real y verdadero y duradero. Dios es quien nos da esa identidad y ese propósito por medio de una relación personal con Cristo y a la luz de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Miqueas 6:8, en el libro de Miqueas, al finales del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Y aquí encontramos parte de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a ver también Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí nos da claramente el mayor propósito de la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
y a Jesucristo. Y finalmente Marcos capítulo 12, del versículo 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Como cristianos, nuestro objetivo de vida es conocer a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuáles son sus deseos, sus propósitos? Y luego responder ese amor. Lo maravilloso de tener ese propósito es que existe y te sostiene y te motiva en cualquier circunstancia. Nuestro propósito siempre puede ser conocer a Cristo y responder a su amor. Con esta perspectiva, con esa identidad, con ese propósito, cada circunstancia de la vida es una oportunidad para conocer a Cristo y responder a Él. Cada situación, cada circunstancia puede ser un examen en la escuela, puede ser una conversación con mi jefe, puede ser en tiempo de abundancia económica o en escasez económico, puede ser un tiempo agradable en familia o un tiempo que tenga mucho conflicto en salud, en enfermedad, sea que todo me va bien o que todo me va mal, sea que sienta la presencia de Dios o no, sea lavando trastes o reparando el carro, o sea en una cuarentena forzada. Cada circunstancia es una oportunidad de conocer más a Cristo y responder a Él. Yo llegué a la iglesia hace un par de semanas para el culto, después de un par de meses que habían sido más difíciles que lo normal. En un solo domingo, y Dios sabía lo que yo necesitaba, pero en un solo domingo recibí un helado, una flor, un abrazo junto con una oración y palabras de afirmación de parte de una hermana, 3 chocolates finos y una bolsa. Ninguna de las personas involucradas, porque cada uno de esos regalos vino de una persona diferente. Entonces eran 5 o 6 personas diferentes que bendijeron mi vida en este momento de manera especial. Ninguno de ellos sabía que otra persona me había regalado dicho algo, pero Dios sí. Y Dios orquestó, planeó, preparó esos momentos sabiendo lo que yo necesitaba. Y yo conocí a Cristo más ese día por medio del amor de cada una de estas hermanas y hermanos que me bendijeron en este día. Y después de este domingo, mi respuesta de amor hacia Cristo era amarlo aún más, confiarle aún más con cada una de mis necesidades y a poder amar más a los que tengo a mi alrededor, debido a una circunstancia que por medio de otras personas conocí más a Cristo y pude responder a Él. Pero demasiadas veces hemos escuchado como cristianos que así debe ser la vida en Cristo, chocolates y flores a lo mejor. Lamentablemente, hay muchas personas que aplican erróneamente la palabra de Dios y prometen una sanidad física, prosperidad económica, la resolución de todo conflicto y ahora incluso que prometen que ninguna plaga tocará nuestra morada si solo tuviéramos fe, como si tener fe obligara a Dios a actuar de nuestra manera. Ahora siguen escuchando antes de que digan herejía. La Biblia es clara en que sin fe es imposible agradar a Dios, porque ni podemos llegar a una relación con Él sin creer que Él existe, aún sin verlo. Eso es fe, creer en lo que no veo. Creo en Cristo aunque no lo haya visto, y por medio de esa fe soy salva. La Biblia es clara que para que Dios obre en nuestras vidas necesitamos tener fe. Tener fe es creer en la capacidad total, la habilidad total, el poder total de Dios para actuar aún milagrosamente en nuestras vidas. Sin embargo, nuestra fe no obliga a Dios a obrar de ninguna manera.
Nuestra fe es confiar en su capacidad de obrar y confiar en su perfecta soberanía de saber cómo y cuándo obrar. Dije que lamentablemente muchos enseñan una prosperidad, ciertas promesas, un bienestar que la palabra de Dios no siempre promete. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde la misma creación gime por el regreso del Señor porque no está como debe de estar. Vivimos en un mundo donde Satanás todavía reina y tiene poder, donde no ha sido echado al abismo, ha sido conquistado. Dios es más fuerte y Dios lo conquistó. Sin embargo, sigue suelto junto con sus demonios en este mundo, haciendo muchos desastres, haciendo mucho daño. Vivimos en un mundo donde nosotros mismos somos pecaminosos. Vivimos en un mundo donde la enfermedad existe. Si yo he creído que los desastres, que la enfermedad, que los problemas, que las dificultades, que la falta económica no puede tocar a un cristiano, entonces estoy exponiéndome a que cuando estas cosas llegan a mi vida, porque van a llegar porque vivo en un mundo caído, puedo entonces enfrentarme a una fe que tambalea con dudas y preguntas, e incluso verme en la tentación de dar la espalda a Dios, porque las cosas no resultaron como Él me había prometido, cuando a lo mejor estoy reclamando promesas que ni Él mismo ha dado en su palabra. Dije que lamentablemente personas han enseñado estas cosas porque al creer esas falsedades, me robo de la bendición de lo siguiente: de conocer a Cristo y responder a Él en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Estos momentos tienen el potencial de volverse los momentos más preciosos y transformadores de nuestras vidas. Solamente falta ver los 12 discípulos de Jesús, los 11 que siguieron el camino. Todos terminaron siendo mártires para el Evangelio. Muchas de las historias poderosas de la fe cristiana vienen de gente que han pasado grandes pruebas, grandes tribulaciones, y que en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones, encontraron paz, encontraron consuelo, encontraron una fe fortalecida por medio de Dios. No porque Dios los haya sacado de la tribulación siempre, pero porque Dios los encontró en medio de la tribulación. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, empezando con el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Podríamos decir, hoy los miembros de Iglesia Cristiana de Paz que están dispersos en Tlaltizahua, Iztapaluca, Chalco, la Ciudad de México, incluso hasta Cuecuecotitla, ¿verdad? Seguimos en el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Dónde está nuestra herencia? Dice que nuestra herencia está reservada en el cielo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe
hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pongamos atención a esta última parte que dice que es de gran alegría para nosotros el saber que tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo, no aquí todavía. Nuestra herencia viene en el cielo y esto nos da gran alegría a pesar de que hemos tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Siguiendo en el versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vamos a saltar al versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí nos dice claramente el apóstol Pedro de que debemos poner nuestra esperanza totalmente en el Señor. Nuestra esperanza no está en el gobierno, no está en un medicamento, no está ni siquiera en estar preparados. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Sin embargo, dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Entonces, como cristianos, es esa balanza en que mi esperanza, mi fe está en Jesucristo, pero Jesucristo mismo me pide que actúe con inteligencia y con dominio propio. Seguimos en el 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Una palabra, peregrino, el que nos anima, que nos recuerda que todo lo de esta vida es pasajera. No fuimos hechos para sentirnos a gusto y cómodos aquí, porque nuestro hogar verdadero está en el cielo. Como bien saben, en el versículo 18, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Si pudieron fijarse en este capítulo, ver cuántas veces se habla de cuándo Jesucristo va a ser revelado. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo va a regresar. Y estas son verdades que nos dan seguridad, esperanza y una cimentación firme cuando las circunstancias de esta vida amenazan con sacudirnos. Este mundo es temporal y perecedero. Las pruebas también son temporales.
pero producen en nosotros beneficios eternos. Nuestra herencia es eterna y segura. Qué padre, qué consolador saber que la prueba es temporal. La prueba es para un tiempo corto, pero lo que la prueba puede producir en mí, eso sí, es para toda la eternidad. Estas verdades no solamente dan esperanza en medio de la prueba, lo cual puedo pensar, bueno, pues ya aguantaré, esperaré hasta que la prueba pase, ya aquí me voy a esperar y ya con que lo superemos, con que lo sobrevivamos. No, esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 1, nos da propósito dentro de la prueba. ¿Y cuál es ese propósito? Nos dice que la prueba nos refina como el oro es refinado. Ahora, el oro, nos recuerda Pedro, es perecedero, es temporal. Y si el oro, siendo temporal, lo pasamos por tantos procesos para hacerlo más y más valioso, más y más puro, dice aquí Pedro, cuanto más ustedes, que son de mucho más valor que el oro, Dios los va a probar. Dios va a permitir que pasen por pruebas, porque el objetivo de Dios, el deseo de Dios, es que por medio de la prueba seamos purificados, seamos hechos más y más a su imagen, porque eso es de gran valor para Él. Nuestra fe es probada cada vez que el deseo de nuestra carne y el deseo del Espíritu chocan. Cuando tú sientes, puede ser en esta circunstancia de la crisis que el mundo está enfrentando ahora, pero aún en algo más pequeño, cuando alguien te agrede verbalmente y tienes ganas de responderle de la misma forma. Cuando a lo mejor en una situación más grave de algún diagnóstico médico grave, aún siendo un hijo de Dios, cuando los deseos de tu carne y los deseos del Espíritu chocan en nosotros, es una prueba de fe. Y es nuestra oportunidad allí para decidir cuál lado vamos a tomar, el lado de nuestra carne, o vamos a pasar la prueba de la fe, eligiendo el deseo y la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Este momento de prueba siempre es una oportunidad para conocer a Cristo y responder a Cristo. Esa prueba que estás pasando, sea lo de ahorita o aún algo más personal o aún algo en el futuro, tiene un propósito eterno de pulir tu fe para que sea probada y que sirva para la gloria y la honra de Cristo cuando Él se revele, cuando Cristo regrese. Hay un entonces que viene después de la hora. Vivimos en el ahora. En este instante, en este momento, hace 5 minutos ya pasó, ya no podemos regresar allí. Aunque regresen el video más a rato para volverlo a escuchar, este momento en el tiempo, en la historia ya pasó. Vivimos solamente en el ahora, pero hay un entonces que viene más adelante. Ese entonces es cuando Cristo va a regresar o cuando morimos y nos encontramos en su presencia. En algún momento del futuro, cada uno de nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Jesucristo. Sea que Él regrese o sea que nosotros muramos. Está bien que oremos por sanidad y sabemos que Dios tiene el poder de sanarnos aquí en la tierra. Pero su propósito mayor es darnos una sanidad eterna, que esto va a pasar cuando ya estamos en su presencia. Hay un dicho en los Estados Unidos. El 15 de abril normalmente tenemos que entregar nuestros impuestos. Creo, de lo que escucho, ya pospusieron la fecha este año debido a la crisis. Pero en los Estados Unidos dicen, hay 2 cosas seguras, los impuestos y la muerte. Pero nosotros, para todos, algo seguro es que vamos a morir si Jesucristo no regrese antes. Y en ese momento, cuando morimos y que nos encontramos en su presencia, vamos a ver entonces la herencia que Él nos prometió aquí. Vamos a ver entonces, vamos a ver en este momento lo que las pruebas y lo que las dificultades produjeron en nuestra fe. Pero nos encanta el ahora. Como humanos nos aferramos ahora. Luchamos con no envejecernos, con que no pase el tiempo. Gastamos mucho dinero y mucho esfuerzo de vivir en el ahora. Aun si lo piensan,
el tomar fotos es una manera de congelar un cierto momento para siempre estar allí. Queremos seguir viviendo en el ahora. Es parte de nuestra naturaleza humana. El otro día, varios de mis hijos hicieron un jardinero junto con su tío Adrián. Y yo pasé por allí y vi a Jocelyn, mi hija, junto con mi sobrino Isaac, que tiene 3 años, echando tierra al jardinero. Y se vieron bien chulos, se vieron bien preciosos ahí, Isaac con su palita bien chiquitita y carreando la tierra y echándolo. Entonces tomé un poco de video y tomé unas fotos. Al ya dejarlos y ir para donde yo tenía que ir, varios de mis hijos me dijeron, ¿podemos ver las fotos? ¿Podemos ver el video? Entonces ahí me ves a unos 4 metros de donde Jose e Isaac están en este instante echando tierra al jardinero, enseñando a algunos de mis hijos las fotos. Y con un hijo que empezó, ¡ay, qué bonito, qué chulo! Se veía, ya viene otro hijo, hasta que yo tenía 4 o 5 hijos alrededor, ya ni se podía ver la pantallita de mi cámara diciendo, queremos ver el video. Y finalmente les dije, ¿quieren ver a Jose y Isaac echando tierra al jardinero? Pueden ir unos 3 metros, 4 metros para allá y lo están haciendo en este momento, allí en vivo. No tienen por qué estarlo viendo solamente en una pantalla. Y así somos a veces como cristianos. Esta vida es solamente una sombra de lo que viene, pero nos aferramos a la sombra. Esta vida es como si estuvieras viendo la foto en vez de ver la realidad. No sé cuántas veces he querido captar un momento con una foto, un video, y me doy cuenta que perdí el momento por estar tratando de captarlo para verlo después en vez de solo apreciar esa realidad en el momento. Como cristianos, tenemos que recordar que la verdadera realidad viene con la eternidad. Cuando Cristo regrese o somos llamados a su presencia, eso es la realidad. No perdamos el entonces por estar tan aferrados a la hora. La única manera de hacer que la hora vale la pena es vivirlo a la luz del entonces de la eternidad que viene. Lo voy a decir otra vez para que pueda regarse en nuestros corazones. La única manera de hacer que la hora, que este momento vale la pena, es vivirlo a la luz del entonces de la eternidad que viene. Ese entonces con Cristo donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas. Eso es lo que hace que la hora sea soportable y hasta disfrutable, lleno de propósito, aun cuando la hora no es agradable. Para ir terminando, quiero que veamos a alguien que perdió la vista del entonces con tal de tener el ahora. En Génesis capítulo 25. Vamos allí, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 25. Vamos a empezar leyendo en el versículo 24. Génesis 25, empezando en el 24. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos de bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú
pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Escucharon el versículo 33 y 34, me impactan mucho. La última parte del versículo 33. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Derechos que eran de él, que representaban bendición espiritual de toda la eternidad. Y los vendió. ¿Y Jacob qué le dio? Pan y un guiso de lentejas. Esaú era una persona que estaba atrapado en ahora y perdió la vista del entonces que venía. Prefería pan y lentejas ahorita, un bienestar de ahorita, una comodidad de ahorita, algo que llenara su panza ahorita, y menospreció lo que Dios había preparado para él para toda la eternidad. Tú y yo tenemos, según 1 de Pedro 1 que leímos, una herencia, y vamos a recordar las palabras con que Pedro describe esa herencia. Esaú tenía una herencia y lo vendió por pan y lentejas. Nosotros tenemos una herencia que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:4, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, en esta prueba que estamos pasando ahorita como país y realmente como mundo entero, recordemos que nuestra herencia es indestructible, incontaminada, inmarchitable, pero está reservada para nosotros en el cielo. Aquí contamos con la presencia constante del Señor. Él promete que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar. En medio de esta prueba o del que viene, el coronavirus, primero Dios, sí, se va a acabar. Vamos a poder salir de nuestras casas otra vez, pero después de esta llegará otra prueba en nuestras vidas. Sea personalmente, sea como iglesia, sea como país. Es parte de vivir en un mundo caído. Es la dificultad y la prueba. Pero la esperanza, la seguridad que nosotros tenemos es que tenemos una herencia esperándonos en el cielo. La promesa de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y la promesa de que esas pruebas son solo por un tiempo. Y no solamente es una prueba para soportar, es una prueba con propósito para producir en nosotros una fe que es aprobada y que sirve para la gloria y la honra de Jesucristo. Y no hay nada mejor que esto. Terminamos con una promesa de Dios en Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Requiere de gran fe creer esa palabra, que Dios dispone todas las cosas, sean a nuestro parecer buenas o malas, Dios los dispone para el bien de quienes lo aman. A lo mejor queremos tener fe para que Dios haga lo que quisiéramos que hiciera. A lo mejor esperamos aquí en esta tierra una vida más fácil, pero nuestra verdadera fe se pone en práctica cuando podemos creer firmemente que aún esta crisis, que aún esta prueba y las que han de venir son para mi bien, porque así en su palabra lo dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en esta crisis y los que vengan en la vida, vamos a poner nuestros ojos de fe en el entonces que viene, en la herencia que tenemos en el cielo, que hace no solo soportable esa prueba, pero da propósito a nuestra prueba. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu presencia, por la promesa de que siempre estás con nosotros.
Gracias por la promesa que todas las cosas ayudan a bien, aunque no vemos, aunque no entendemos, aunque no lo podemos comprender, aunque no se siente así. Sabemos con toda certeza que todo lo que llega a nuestra vida es para nuestro bien. A lo mejor no para nuestra comodidad, a lo mejor no para nuestra felicidad, pero sí para nuestro bien eterno. Gracias por esta esperanza que tenemos de tener una herencia reservada para nosotros en el cielo, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay escasez. Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra seguridad está puesta solo en ti. Y gracias, Cristo, porque tú eres digno de toda alabanza y eres digno de toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana de Paz, Dios los ama. Dios está con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este día. Los esperamos para el culto del jueves, para el próximo domingo, y sabemos que vamos a ver la obra poderosa de Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga